los apóstoles y su mensaje. Les voy a pedir el favor que abramos la Biblia en Juan 20:21, es el texto del que hemos partido nosotros, Juan 20:21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Escuchen, como me envió el Padre, así también yo os envío. Les recuerdo, como estuvimos hablando, que Cristo es el enviado del Padre, o sea, el apóstol del Padre. Cristo envió a otros que fueron sus discípulos, sus 12, luego Pablo, y no más apóstoles enviados de Cristo. Justificación por la gran confusión de nuestros días, ya hemos estado hablando. También dijimos porque necesitamos comprender plenamente qué es aquello el fundamento de la iglesia, cosa que todavía tenemos que aclarar mejor. La justificación, la tercera, fue porque el mensaje de los apóstoles del Nuevo Testamento también es Cristo, y esto es algo precioso, que todos los apóstoles del Antiguo Testamento estaban apuntando a Cristo, y que todos los posteriores a Cristo estamos hablando también de Él. Y acá hablamos nosotros acerca de los términos o los títulos para apóstol. Tenemos el hebreo y el griego, tenemos alias y apóstolos, y vimos que es representante legal o enviado, embajador, comisionado, delegado, emisario, mensajero. Esa es la palabra apóstol, y que Cristo fue el apóstol del Padre, el enviado del Padre, y que Él envió a otros, y que los apóstoles son la boca de Dios. Un apóstol es la boca de Dios, o sea, un apóstol, como un profeta, es un portavoz, uno que habla en lugar de. En este caso, los apóstoles hablaron en lugar de Cristo, como Cristo, lo que Él había enseñado. Ellos eran los representantes legales, y la autoridad de ellos era la autoridad de Cristo. Recuerden que les dije que nosotros podemos tener enviados o mensajeros. Nosotros podemos enviar nuestro pastor a Cúcuta a predicar, y él sería el enviado de la iglesia o el apóstol de la iglesia, pero ojo, de la iglesia. Y no es lo mismo ser un enviado de la iglesia, o un enviado del pastor John, o un enviado del pastor William, a ser un enviado de Cristo. Hay una distancia, porque el enviado es el representante legal, quien lleva o porta la autoridad de quien le envía. Y pues si yo envío a alguien, pues mi enviado no es que lleve mucha autoridad, pero si Cristo envía a alguien, recuerden, esa autoridad es la autoridad que viene del cielo, es del Señor. Por lo tanto, apóstoles de Cristo, vamos a ponerlos con mayúscula, los otros los dejamos como enviados, y ya. Y hablamos de cómo surgió el oficio de apóstol. Acá quedamos nosotros. Oremos. Quiero que oremos y continuamos nuestra enseñanza. Dios y Padre, gracias. Gracias porque nos permites hacer este recuento de la enseñanza anterior, tener tranquilidad y ver que en la gran mayoría hubo comprensión de la temática, y lo que no, Señor, espero haberlo aclarado en esta mañana. Ahora que nos disponemos a seguir tratando este tema de los apóstoles como enviados autorizados de nuestro Señor Jesucristo, como representantes legales de Cristo, te ruego que nos des el entendimiento para comprender la importancia del papel de estos apóstoles en la iglesia, en la fundación de la iglesia, en los cimientos de la iglesia, y que podamos entender de que si fueron el cimiento, ya no son necesarios hoy día. Ya no necesitamos apóstoles, porque su labor permanece en nuestras manos. La podemos leer todos los días, Señor. Has permitido que tus apóstoles escriban lo que tú, Señor, les enseñaste por tu espíritu, les recordaste. Te honramos hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, acá quería compartirles, para ser más rápidos en cuanto a esta puntualización, yo les voy a compartir a ustedes acá acerca de qué fue lo que hizo el Señor cuando instituyó a los apóstoles, o sea, cuando les dio el oficio de apóstoles. Llamó a discípulos, y a estos discípulos les dio estas cosas. Yo voy a ponerlo acá en el chat para que ustedes lo puedan tener. Vean, lo voy a poner ahí. Lo acabo de copiar. 1. Dios llamó pecadores. Dios
les designa un oficio, o Cristo les designa un oficio, les confirió una autoridad superior, les escoge en oración y les escoge, los forma y los envía, que fueron las cosas que estuvimos hablando la semana pasada. Y una conclusión ahí entre los apóstoles de Cristo y los apóstoles de la iglesia. Es importante que entendamos que es distinto un enviado de Cristo a un enviado de la iglesia o un mensajero de la iglesia. Es problemático a veces el lenguaje, porque mediten ustedes que en el en el Nuevo Testamento, perdón, se usan palabras para referirse a los apóstoles, y es una palabra muy común y muy recurrente. Es problemático otro tipo de palabras. Por ejemplo, el griego para Dios usa la palabra teos, que teos en realidad es Zeus. O, por ejemplo, de que el lugar, el infierno en el Nuevo Testamento sea usado con la palabra Hades. Y Hades en la mitología era un dios griego. Entonces, fíjense que la Biblia emplea un lenguaje humano, y por emplear un lenguaje humano se prestan este tipo de dificultades. Cuando hablamos acá de apóstoles, tenemos que distinguir algo bien importante, que hay unos apóstoles que son apóstoles de Cristo y que son un número restringido. Dios solo eligió a 12, luego Judas fue reemplazado y luego llamó a Pablo de manera específica, que vamos a hablar también de eso. Y no hay más apóstoles de Cristo. Ahora hay enviados que predican la palabra, podríamos decir con una A minúscula. Entonces vamos a distinguir estos dos casos. Yo les puse Filipenses 2:25 acá, quiero que lo revisemos porque usa la misma palabra y no se está refiriendo a apóstoles de Cristo. Filipenses 2:25 usa este texto así. Filipenses 2:25 dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando revisamos el texto en el lenguaje original, encontramos la palabra apóstolos acá. O sea, ¿era Epafrodito un apóstol? No, un mensajero. Afortunadamente en nuestras traducciones aparece como mensajero y no vuestro apóstol y ministrador, porque si apareciera apóstol, seguramente los carismáticos contemporáneos estarían pensando que al decir apóstol ahí es porque pueden haber apóstoles en la iglesia contemporánea, y no, estamos hablando de mensajero. Afortunadamente la traducción usa la palabra correcta y no pone apóstol, porque en traducciones debiera usarse apóstoles únicamente para aquellos que Cristo envió, pero tenemos la misma palabra en el griego acá. Entonces fíjense que acá Pablo habla de enviar a Epafrodito. Por lo tanto, Epafrodito es un enviado o un mensajero de Pablo y de la iglesia, y no podemos llamarle apóstol de Cristo. Era un apóstol de la iglesia, un enviado a llevar una carta, a llevar un mensaje. Entonces, para que distingamos entre un apóstol de Cristo y uno que es un enviado meramente. Segunda los Corintios 8:23 tiene un ejemplo similar. Segunda los Corintios capítulo 8. Fíjense el versículo 23. 8:23. Segunda los Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Cuando revisamos el texto en el griego, encontramos acá que mensajeros se reemplaza por la palabra apóstolos. O sea, son apóstoles de las iglesias. Está hablando acá, en cuanto a nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias, pero no se refiere a apóstoles de Cristo ni apóstoles que cumplieron la función de tomar lo que vieron, palparon, escucharon de Cristo, que fueron testigos de la obra de Cristo y la depositaron de manera escrita. No se refiere a esos, sino se refiere a uno que lleva un mensaje y ya.
uno que lleva un mensaje y ya. Entonces, si en los traductores bíblicos a algunos se le hubiera ocurrido poner acá, de acuerdo a la palabra griega, apóstoles de las iglesias, seguramente hoy tendríamos la iglesia todavía más llena de apóstoles, pensando de que esto daba a que en la iglesia contemporánea hayan apóstoles. No, de ninguna manera, es una cuestión de lenguaje. Estamos hablando de apóstoles de las iglesias o mensajeros de las iglesias que llevan un mensaje y ya. Vuelvo y reitero, por ejemplo, nuestros pastores cuando viajan a Cúcuta, cuando viajábamos a Villeta, nuestro pastor Diego que de continuo estaba yendo a Funza, son enviados de la iglesia a predicar el evangelio, pero recuerden, no de ninguna manera como los apóstoles. Hago un fuerte énfasis en eso porque a pesar de vemos la iglesia contemporánea con estas corrientes de pensamiento no escriturales. Ahora, Romanos 16:7 presta un problema también. Tenemos Romanos 16:7 porque acá, honestamente, la traducción acá no es sencilla y no es clara. 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junias. Tenemos a dos personas acá, vean. Tenemos a Andrónico, como para ponerle a uno de nuestros bebés, o Junias, y Junias, dos hermanos, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, dice Pablo, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Fíjense esta expresión de acá, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Muchos han arguido acá de que se refiere que estos Andrónicos y Junias eran apóstoles y que eran muy estimados dentro del grupo de los apóstoles. O sea, dentro del grupo de apóstoles, la iglesia les estimaba mucho a Andrónico y Junias. Eso es una interpretación errada y oscura. Evidentemente el texto no es muy claro y interpretar una doctrina a la luz de un solo texto no claro no es prudente, no es lo correcto. Recuerden que nosotros debemos buscar textos claros. Ahora, sí es muy probable que la traducción acá quiera decir de que Andrónico y Junias eran dos hermanos que eran bien apreciados, que eran muy apreciados por los apóstoles. O sea, los apóstoles de Cristo apreciaban mucho a Junias y Andrónico, porque eran dos hermanos que habían trabajado, habían predicado y aún habían sido prisioneros por la obra de Cristo. Entonces, seguramente esa sea la interpretación correcta de este texto, que no es muy claro, pero que de ninguna manera nos está hablando de que hayan otros apóstoles distintos a los que Cristo mismo llamó. Entonces, espero haber aclarado este punto. Recuerden, hay apóstoles de Cristo, solo aquellos que él llamó, ya vamos a ver cuáles son sus características. Y hay otros que por cuestión de lenguaje del griego, que no hay otra palabra para mensajero, sino la más común, apóstol, entonces a veces suele ocurrir este tipo de cosas en la traducción, pero en su contexto creo que ellos estaban comprendiendo muy bien el mensaje. Si de esto hay alguna pregunta, si no he sido claro, pueden plantearla y yo buscaré aclararla un poco mejor. Tengo una pregunta pendiente, pero no la he resuelto porque no he llegado al punto donde quiero. Fue una pregunta de una de nuestras hermanas, creo que la hermana Marcela, entonces vamos a aclarar hoy esa pregunta. Ahora, dijimos acá que cuál es el oficio de un apóstol. Bueno, el oficio de un apóstol ya saben ustedes que es llevar el mensaje de Cristo. Un apóstol es un representante legal, por lo tanto es uno que habla en nombre de Cristo, uno que predica el evangelio, que predica a Cristo. Pero se le va a señalar una cosa, se le va a añadir de que él predica con señales, con prodigios y milagros, y se le va a añadir de que un apóstol escribe el mensaje y además de escribir el mensaje, se constituye, por eso, como el fundamento de la iglesia. Se constituye no él en su persona, sino como representante legal de otro. O sea, él está como representante de Cristo, plantando la doctrina, cimentando la doctrina de la iglesia cristiana, y en ese sentido los apóstoles son el cimiento o el fundamento de la iglesia. Esto va a ser más claro en la siguiente diapositiva.
Entonces, estaba esperando para que hicieran de pronto el apunte, tal vez alguien lo está haciendo. Como yo veo acá a mi hijo hacer apuntes, pienso de que al ritmo que él va haciendo apuntes, seguramente varios lo están haciendo. Entonces, ¿cuál es el oficio de un apóstol? Predicar el evangelio de Cristo con señales, escribir el mensaje y hacerse así parte del fundamento de la iglesia. Vuelvo a reiterar este cuadro rápidamente ante ustedes para recordarles solo esta parte para hablar solo esta parte de los apóstoles. Ya habíamos dicho de otros, de la ley, de los profetas, de Cristo, cómo ellos habían hablado, Dios había hablado a través de ellos, en qué momento, cuál fue su oficio y cómo recibieron el mensaje. Y teníamos textos abajo. Acá en relación a los apóstoles, recuerden, apóstoles durante el primer siglo, fundación de la iglesia, el fundamento se echa una sola vez. No echamos fundamento en el piso 15, 20, eso no ocurre. Eso es ilógico. Que el oficio de ellos era predicar y fue escribir, y que ellos recibieron la revelación cara a cara, porque obvio estaban con Cristo, por eso recibieron ese mensaje de manera presencial. En cuanto a los apóstoles, tenemos dos textos interesantes ahí, si los tengo escritos, pero se los voy a pasar a ustedes para que los tengan también escritos. Los voy a poner en el chat también, como acabé de hacer con los anteriores. Entonces, tenemos Lucas 24, 39. Atentos a este texto. Lucas 24, 39. Jesús les dijo, mirad mis manos y mis pies. Recuerden esto, porque esta es una experiencia personal. Ellos están viendo a Cristo resucitado. Están frente a Cristo. Con sus propios ojos lo están viendo. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, escuchen o escriban o subrayen este verbo. Palpad, y vuelve y le repite, ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Esto fue una vez resucitó. Pero fíjense cómo les va a insistir Cristo en que ellos tengan una percepción de lo que está ocurriendo, una percepción sensible, que puedan tocar, que puedan mirar. ¿Por qué? Porque estos apóstoles serían los testigos de la resurrección. Entonces Cristo les dice, venga, miren, palpen, que yo mismo soy. Y les dice las manos y los pies. ¿Por qué? Eran sus heridas. Recuerden el mensaje a Tomás, le dice a Tomás, venga, introduzca su dedo acá en mi mano, en mi llaga, en tu mano en mi costado, para que te des cuenta que yo mismo soy. ¿Por qué los apóstoles debían de mirar, de palpar y de ver a Cristo resucitado? Pues porque ellos serían los testigos de Cristo resucitado. Ellos tenían que contar a todos que Cristo resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, añadimos acá Juan 1:14 porque nos habla de manera similar. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, dice Juan. O sea, habitó entre nosotros los apóstoles, ahí estábamos, él estaba en medio de nosotros. Vea lo que dice Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Seguramente esta es una referencia a la transfiguración de Cristo. Ellos vieron su gloria. O sea, ellos la palparon. Ellos estaban presentes. A ellos no les contaron. Eso no fue un escrito. Eso no fue una tradición oral. Ellos son testigos. Y me gusta cómo lo va a expresar el apóstol Pedro en el capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Fíjense el versículo 16. Dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Piensen en esto, Pedro también estaba
Desde el principio del ministerio de Cristo hasta el final, caminó, vio, Pedro fue impetuoso, desobedeció, Pedro se lanzó al mar, se estaba hundiendo, vio a Cristo caminando, dijo, sálvame, Cristo extendió su mano, lo sacó. Él vio a Cristo hacer milagros, estuvo en medio de todas las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, no les estamos hablando nosotros, siguiendo fábulas, cosas que dicen por ahí, sino que se los damos a conocer porque nosotros mismos lo vimos con nuestros propios ojos. Y esto es un énfasis. Habiendo visto, alguien diría, con vuestros propios ojos, entonces, ¿con qué otra cosa podrían ver? No, no, es que esto es un énfasis. Esto ha sido un énfasis de que ellos lo vieron con sus ojos, no lo imaginaron, ellos estaban ahí. Ahora añade, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, cosa que hace referencia a dos cosas. Una, el bautismo, y dos, la transfiguración, donde también pasó algo semejante. Entonces, fíjense que ellos están hablando de esa honra y de esa gloria, es que ellos estaban ahí. 18 dice, y nosotros oímos. Añade nuevamente, es que esto resalta su experiencia personal. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Se dan cuenta? Allá en la transfiguración, ellos lo oyeron, no solo vieron a Cristo con sus propios ojos y vieron la transfiguración y la gloria de Cristo, sino que oyeron la voz del cielo. Y por eso añade acá, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, cuando habla de la palabra profética, siempre se ha dicho que seguramente tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero recuerden ahora de que él está diciendo de que ellos lo vieron con sus propios ojos y ellos lo oyeron, por lo tanto, lo que ellos dan a conocer no es una percepción fabulosa y artificiosa de la realidad, sino que lo que ellos están dando a conocer es lo que ellos mismos vieron. Es como si ya no solo estuviera hablando del Antiguo Testamento, sino también estuviera hablando de los textos de los apóstoles. En el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de profecía, hablamos de la palabra de Dios. No lo piensen como mensajes de sueños, visiones y de videntes. Estamos hablando de una palabra que es segura porque es testimonio de lo que los apóstoles pudieron haber visto con sus propios ojos y haber oído acerca de Cristo. Entonces, hago ese énfasis porque es bien importante comprender de que los apóstoles en su ministerio escribieron lo que ellos mismos percibieron. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque les recuerdo a ustedes que hay una regulación para el oficio de un profeta y podemos usar esa regulación también para el oficio de un apóstol. Podemos usarla también, aunque quisiera que miráramos primero el texto. Los otros dos ya los conocen ustedes, que fueron los de la tarea, estos eran los que habíamos citado, siguen siendo relevantes para los apóstoles aún, pero quiero que miremos primero a los Corintios. Me faltó una S, vea, Corintio. Primero a los Corintios 9:16. Primero a los Corintios 9:16. Me parece increíble que yo repase una y otra vez mis notas y cuando estoy exponiendo ahí sí me doy cuenta cuando me faltan letras o algo parecido. Pero bueno, ustedes me entienden. Vean lo que dice Pablo acá. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esa es una regulación. Ay de aquel que tiene el evangelio en su boca y no lo predica. Ay de aquel. Pablo mismo en la epístola a los Efesios señala de que él, siendo el más pequeño de todos los santos, le fue dada la gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, y no solo a Pablo, a la iglesia, a cada hermano le ha sido dado el anunciar el evangelio de Cristo, ya no como apóstoles de Cristo,
pero sí como mensajeros, que esos apóstoles con A minúscula, mensajeros, usemos la palabra, como emisarios, como portavoces de Dios. Ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, quiere decir de que un apóstol debe anunciar el evangelio. Quisiera escuchar cuántos apóstoles contemporáneos exponen el evangelio. Se van a dar cuenta de que no hay exposiciones del evangelio. Y este creo que es el ministerio de todo hombre de Dios, de todo profeta, de todo apóstol y de todo pastor y maestro. Anunciar el evangelio de Cristo, de todo creyente, anunciar el evangelio de Cristo. Ay de mí si no anuncio el evangelio de Cristo. Habíamos dado dos regulaciones que se las recuerdo a todos ustedes, se las voy a transcribir también para que no las olviden. Dos regulaciones que dimos nosotros, o que no, pues más bien que dimos nosotros, no, que dio el Señor en Deuteronomio acerca de los profetas. Acá las he puesto en el chat. Si la señal o prodigio que anunció el profeta se cumple, pero su mensaje es contrario a la ley de Dios, es un falso profeta, debe ser muerto. Esa es la primera regulación. Si alguien dice ser un apóstol, hace milagros, como vemos hoy que hay quienes dicen hacer milagros y cosas extraordinarias, pero sí, aún pasando lo que ellos dicen y haciendo milagros y prodigios, no predican el evangelio, son falsos. Esa es una regulación para toda época. Y la segunda, bien importante, si la palabra que anunció el profeta no se cumple, es porque Dios no le ha enviado o no le ha mandado, el falso debe ser muerto. Entonces, ¿cuántos apóstoles y profetas hay en la iglesia contemporánea? Ninguno. Muchos se atribuyen el título de profetas y apóstoles, y en su atribución, en medio de coronavirus, están escondidos. ¿Por qué no están afuera sanando enfermos de coronavirus? ¿Por qué no están visitando hospitales llenos con las UCIs a reventar, sanando y levantando enfermos todos estos pseudoapóstoles y profetas? Pues precisamente porque no tienen ese don de parte del Señor. Son pseudo o falsos apóstoles. Qué importante resaltar eso en la edad en la que nos encontramos. Iglesia contemporánea no tiene profetas, no tiene apóstoles. Profetas como los del Antiguo Testamento y apóstoles como los de Cristo, no. Hoy hay mensajeros, portavoces, emisarios. Y mensajero, alguien dirá, ¿cómo me van a rebajar el estatus? Yo, apóstol, yo profeta, otro, yo pastor, llámeme pastor. ¿Cómo me van a rebajar el mensaje a ser un simple mensajero? Sí, sí, somos eso, mensajeros. Traemos el mensaje del evangelio. No hablamos de nuestra propia cuenta. ¿Qué de malo hay en eso? Por el contrario, qué honroso, así como dijo Pablo, nosotros, siendo hombres y mujeres de labios inmundos, podemos compartir con otros las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo. Bien, a esta pregunta nos quedan 10 minutos. Puede existir, no sé si 10 minutos en realidad, me quedan 8 en mi reloj, llevo 52 minutos desde que inicié. ¿Pueden existir apóstoles hoy? Así como dijimos en la última pregunta del cuestionario de los profetas, decimos no, pero nos es relevante revisar tres cosas. Tres cosas que también les voy a compartir en este momento a ustedes. Como se dan cuenta, son varios textos que seguramente hoy no los vamos a terminar, pero se los dejo para que ustedes tengan su apunte. Lo acabo de pegar ahí en el chat. Tres cosas, por lo menos, nos permiten afirmar de manera rotunda que no pueden haber hoy apóstoles. La iglesia contemporánea no tiene apóstoles. Entonces, fíjense que les he puesto tres, ahí hay un intervalo. La primera es ser testigo de la obra, muerte y resurrección de Cristo, desde el bautismo hasta la ascensión. Ser un testigo presencial desde el bautismo hasta la ascensión. Aclararemos el caso de Pablo, porque él no estuvo desde y hasta. Aclararemos el caso de Pablo.
La segunda es ser elegido personalmente por Cristo, ya que los apóstoles son representantes legales de Cristo. Y si es un representante legal, uno como Cristo, uno que trae el mensaje de Cristo, por lo tanto debían ser llamados de manera personal. Y el tercero, testificar de la resurrección con señales, prodigios y milagros. Y vamos a ver si es que los milagros de hoy son por lo menos algo parecidos a los milagros apostólicos y a los prodigios apostólicos en la Escritura. Los milagros de hoy palidecen ante los milagros y la obra de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los milagros de hoy son una caricatura, pero muy burda, de la obra de los apóstoles en la Escritura. Entonces son esas tres cosas. Uno, ser testigo presencial de la obra de Cristo desde la resurrección hasta la ascensión de Cristo. Dos, haber sido elegido personalmente por Cristo porque son representantes legales. Y tres, testificar de la resurrección con señales, prodigios y milagros, cosas que solo le pertenecieron a los apóstoles de Cristo, los de la Escritura, los del primer siglo de la era cristiana, no más, no otros. Entonces, recuerden esta pregunta. ¿Pueden existir apóstoles hoy? No. Vamos a revisar los textos que corresponden a estas verdades. Miremos el primero y acá por lo menos alcanzamos a responder la pregunta de nuestra hermana la semana anterior, porque solo vamos a alcanzar a ver el primer puntico y ya, terminamos con ese. El primero dice que debe ser testigo de la obra, muerte y resurrección de Cristo. Miremos qué dice la Escritura. Veamos Hechos capítulo 1, 21. Hechos capítulo 1, versículo 21. Miren qué ha pasado acá. Les habla de la promesa del Espíritu Santo. Luego vino la ascensión de Cristo hasta el versículo 11. Y luego viene la elección del sucesor de Judas. Recuerden que Judas murió. Y los apóstoles entienden de que Cristo ha elegido personalmente a sus enviados. Y dicen, uno de nosotros debe ser reemplazado, refiriéndose a Judas. Entonces voy a mirar acá de manera particular el versículo 16, desde el 16, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que precedieron a Jesús, de los que prendieron a Jesús, perdón, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vea, era contado con nosotros, pero aclara, no, era. Ya saben por qué no siguió siendo contado, porque no era en realidad de los 12 y además murió, no se arrepintió. Contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Pues, además que habla de este ministerio, se refiere al apostolado. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, muy específico el apóstol para contarnos de que se fue a ahorcar y la ramita se le rompió y se cayó. Y en Hechos 1:19, ahí a continuación nos dice de la siguiente manera, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. A mí me gusta esta la palabra, tome otro su oficio, ya que había uno de los 12 que le iba a entregar, que estaba escrito que así debía ocurrir, entonces ha de ser reemplazado. Los apóstoles lo entienden porque están hablando del ministerio apostólico que Cristo ha designado y tienen que reemplazar a aquel que está haciendo falta en el oficio. Entonces dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han, ojo, de estos es porque había un grupo de hombres ahí, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Fíjense en las características. ¿Quién debía ser el sucesor de Judas o quién debe ser un apóstol? ¿Qué características? Bueno, debía haber estado junto con los apóstoles, con los otros 11,
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Quiere decir, alguno de los contemporáneos caminó con Judas, perdón, caminó, bueno, Judas también estaba metido ahí en esos 12, caminó con Pedro, caminó con Juan, caminó con Andrés, caminó con Jacob, con Mateo. ¿Será que alguno de los contemporáneos que dice ser apóstol caminó con los apóstoles todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía? Evidentemente no, eso ya raja completamente, saca de esa lista a los que quieren ser apóstoles. No es posible. Pero añade acá el 22. ¿Desde cuándo a cuándo debía haber caminado con los apóstoles cuando el Señor Jesús entraba y salía? Fíjense, comenzando desde el bautismo de Juan. Uy, puso el estándar lejísimos, ¿no? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Cuándo fue el día? Ese mismo día. Ese día había ascendido a los cielos. Unos versículos antes, versículo 1:6 hasta el 11 nos relatan la ascensión de Cristo y luego ellos están buscando reemplazar a Judas. Quiere decir que aquel que fuera el reemplazo de Judas debía haber estado con los apóstoles y con Cristo desde que Cristo fue bautizado hasta el día en que Cristo fue recibido en los cielos. No solo es hasta la resurrección, sino que ustedes saben que Cristo ascendió muchos días después de la ascensión, se presentó a muchos hermanos. Entonces acá pone un tope. Debía haber caminado con Cristo desde que Cristo fue bautizado hasta que fue recibido arriba en los cielos. Díganme ustedes quién cumple ese parámetro hoy día. Ni en el siglo segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni hoy día. Nadie puede cumplir ese estándar. ¿Por qué? Porque solo habían un número específico y cerrado de apóstoles, 12. Luego encontramos a el apóstol Pablo, que fue un caso excepcional, ya lo vamos a ver también. Pero primer parámetro, ya cierra la puerta completamente. No hay apóstoles en la iglesia contemporánea. Los que digan serlo ahora son falsos. Y una última cosa en este mismo versículo que tenemos acá. Hubo una pregunta de una hermana la semana pasada que dijo que ellos habían echado suertes. ¿Qué aquello de echar suertes? Suena muy raro, ¿no? De que creyentes echen suertes acerca de algo particular. Vean lo que va a ocurrir acá. Dice, y señalaron a dos. Habían dos varones. José, uno, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. De todo el grupo habían dos hombres que cumplían estas características: haber caminado con los apóstoles desde el principio, con el que habían sido llamados con Cristo, haber estado ahí cercanos desde que fue bautizado hasta la ascensión. Dos habían con esas características, José y Matías. Y oraron y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Por qué debían echar suerte? Los apóstoles podían haberlo elegido ellos. Uno piensa, ¿y por qué no lo eligió Pedro? Bueno, ¿por qué no lo eligió Juan? ¿Por qué no hicieron acuerdo y entre los 12 votaron y eligieron al sucesor? Porque los apóstoles entendían de que los apóstoles o el ministerio apostólico o el oficio del apóstol debía ser uno llamado directamente por el Señor Jesucristo. Si los apóstoles lo elegían, ya no era un apóstol de Cristo, era un enviado de los apóstoles. Por eso ellos dicen, Señor, oramos, elígelo tú y echamos suertes. Porque fíjense acá, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, claramente ellos saben de que están ocupando un lugar que debe ser ocupado dentro de los apóstoles, de que cayó Judas por traición para irse a su propio lugar, y acá dice, y echaron suertes. Muchos dicen, uy, ¿cómo así? Luego no, que nosotros no debiéramos echar suertes, pero ellos estaban echando dados ahí para saber quién debía de ser, pero pues no había otra manera, porque si lo elegían ellos, entonces no sería un apóstol de Cristo, Cristo debía elegirlo, y ¿cómo podrían saber qué quería Cristo? Pues echemos suerte, oremos, y lo que salga es lo que Dios ha querido. Dice, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Fue contado, o sea, como el número 12. Y fue contado. Ahora,
Hay que recordar algo bien importante y quiero mostrarles a ustedes. Proverbios 16:33, cerré con ese texto porque ya es hora de terminar. Proverbios 16:33 dice así. Proverbios 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nosotros podemos echar 1000 veces los dados. Para nosotros es suerte porque nosotros no vamos a saber qué va a salir. Yo no puedo, o si no seríamos los maestros del parqués, por ejemplo. Siempre echaríamos 12 y 5 y demás. O sea, solo pares y ganaríamos todos en este tipo de juegos. O sea, ninguno puede echar los dados y que le caigan los dados como él quiere. Para nosotros parece suerte. Pero recuerden que todo lo que ocurre en el mundo está bajo el gobierno de nuestro Dios. Aún lo que para nosotros es suerte, para Dios fue su decisión. No hay cosa que para nosotros parezca ser suerte que en realidad lo sea. No hay coincidencia, no hay casualidad. Todo está dentro del plan eterno de Dios. Más de Jehová es la decisión de ella. Nosotros echamos suerte en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Mis hermanos, terminamos de esta manera. Ya voy a revisar el chat, a ver si hubo inquietudes. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Apuntaré las inquietudes porque continuamos. Todavía hay mucho de qué hablar de este precioso tema de los apóstoles y su mensaje. Oramos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos ahora porque tú has sido bueno con nosotros, has tenido misericordia y nos permites hoy hacer 3 cosas importantes. Una amonestación de inicio, Señor, a ser reverentes en nuestros cultos, aunque estemos desde nuestra casa. Un repaso, Señor, de toda la serie anterior para ver qué tan buena fue la comprensión de la temática, lo cual tenemos una buena evaluación, Señor, de que la mayoría han comprendido el ministerio de los profetas. Y ahora la exposición de los apóstoles que hoy nos lleva, Señor, a meditar, por lo menos en una característica fundamental, sin la cual alguien puede llamarse apóstol. Una característica que solo fue relevante para aquellos que vivieron y fueron testigos presenciales de la obra de Cristo. Te damos gracias hoy en el nombre de nuestro Señor. Amén.